Un joven alemán está parado en una calle destruida. No lleva el equipo de un soldado profesional. No tiene la experiencia de un veterano. Y a su alrededor hay humo, ladrillos partidos y fachadas quemadas por los bombardeos. Pero ese adolescente no está defendiendo una victoria posible. Está siendo usado para retrasar una derrota que ya no se puede evitar. Porque en los últimos días del Tercer Reich, cuando Berlín ardía y Hitler se hundía bajo tierra, el régimen nazi puso niños frente a tanques. Alemania, 1945. A mediados de abril, el resultado de la guerra en Europa ya no estaba en duda. Por el oeste, las fuerzas estadounidenses, británicas y canadienses habían cruzado el Rin. Por el este, el Ejército Rojo avanzaba con una fuerza inmensa hacia el corazón del Reich. La Alemania nazi ya no combatía para conquistar, combatía para no desaparecer. Pero Hitler seguía aferrado a una ficción. Desde el búnker bajo la Cancillería del Reich, el Führer todavía hablaba de divisiones, contraataques y maniobras que existían más en los mapas que en el campo de batalla. Mientras sus generales conocían la magnitud del desastre, él seguía ordenando movimientos imposibles. La guerra real se estaba perdiendo en las calles, en los bosques, en los ríos, en las ciudades arrasadas. Pero en el búnker todavía se intentaba sostener la ilusión de que la voluntad podía reemplazar a los ejércitos destruidos. Berlín ya era una ciudad quebrada antes de que comenzara la batalla final. Había sido golpeada durante años por bombardeos británicos y estadounidenses. Barrios enteros estaban reducidos a ruinas. Los civiles vivían entre refugios, sótanos, filas de racionamiento y miedo constante. La capital, que alguna vez había sido presentada como símbolo del poder nazi, se había convertido en una ciudad de polvo, hambre y sirenas. Cuando el Ejército Rojo lanzó su operación final sobre Berlín, la escala del ataque mostraba la desigualdad absoluta del movimiento. Millones de soldados soviéticos, miles de tanques, artillería masiva y aviación avanzaban contra defensas alemanas agotadas, improvisadas y cada vez más débiles. En el Oda y el Neisse, y luego en las alturas del Silo, los soviéticos abrieron el camino hacia la capital, con un costo enorme, pero con una presión imposible de detener. The defenders, on the other hand, were in a desperate situation. With a huge disadvantage in both manpower and materiel, they were forced to call on Mother Nature to prop up their unstable defense. Digging in here on the Oder-Neisse river line, they could still muster around 1 million men, but of mixed quality and with very limited armor and artillery. Del lado alemán, la defensa ya no descansaba solamente en soldados entrenados. Lo que quedaba era una mezcla desesperada. Unidades veteranas agotadas, restos de las Waffen-SS, miembros de la juventud hitleriana y el Volkssturm, la milicia final del Reich. El Volkssturm era la imagen humana del colapso. Viejos que habían conocido otra guerra, adolescentes que apenas habían dejado la infancia, hombres sin preparación suficiente, civiles convertidos de golpe en combatientes. Algunos recibían uniformes incompletos, otros apenas un brazalete. Muchos tenían fusiles antiguos, muy poca munición o armas antitanque que exigían una cercanía mortal al enemigo. El Panzerfaust se volvió el símbolo de esa defensa final. En teoría podía destruir un tanque. En la práctica obligaba al combatiente a esperar a corta distancia. En una ciudad llena de humo, ruido y escombros, eso significaba que cada disparo podía ser también el último. Para un adolescente sin verdadera experiencia de combate, el arma no era una garantía de poder.
Era una condena disfrazada de oportunidad. These boys were asked to carry out suicide missions, and anyone who refused was immediately eliminated. El 25 de abril, las fuerzas soviéticas rodearon la ciudad. Ya no había salida real. Ya no había una línea clara entre frente y retaguardia. Cada puente, cada calle, cada estación, cada edificio podía transformarse en una posición de resistencia. Los tranvías llenos de escombros, las zanjas antitanques y las barricadas improvisadas apenas podían retrasar a un ejército que avanzaba con artillería, blindados e infantería endurecida por años de guerra. Berlín se convirtió en una ratonera de concreto. Los tanques soviéticos avanzaban con cuidado por avenidas cubiertas de ruinas. La infantería entraba en edificios, sótanos y patios interiores. La artillería disparaba casi a quemarropa contra fachadas ocupadas por defensores alemanes. No era una batalla limpia ni ordenada. Era una lucha por escaleras, ventanas, pasillos, túneles, puentes y montones de ladrillos. En esa ciudad, los jóvenes de la Hitlerjugend y los hombres del Volkssturm no combatían para ganar la guerra. Combatían para ganar horas, para frenar tanques durante unos minutos más, para sostener la ficción de una resistencia final, mientras el régimen se deshacía bajo tierra. Y mientras los adolescentes eran enviados a las calles, Hitler aparecía ante jóvenes condecorados, como si todavía existiera una promesa de victoria. La escena era cuidadosamente construida. Jóvenes con medallas, uniformes limpios, gestos solemnes. Pero fuera de ese encuadre, el país estaba desmoronándose. Y pocas semanas después, la batalla ya no sería ceremonia ni propaganda. Sería combate urbano, tanques soviéticos entrando en Berlín, civiles encerrados en sótanos y adolescentes armados en esquinas, donde la supervivencia dependía de segundos. Pero la pregunta inevitable es cómo se llega a ese punto. ¿Cómo un chico de 15 años puede aceptar que debe enfrentarse a un tanque por Hitler? Y la respuesta no empieza en abril de 1945. Empieza mucho antes. Desde 1933, el régimen nazi entendió que controlar a los niños era controlar el futuro. La infancia no fue tratada como una etapa protegida, sino como un territorio político. La escuela, la propaganda, los actos públicos, los campamentos, los uniformes y las organizaciones juveniles fueron utilizados para formar una generación obediente, disciplinada y emocionalmente ligada al Führer. La juventud hitleriana no era solamente una organización recreativa. Se presentaba con canciones, marchas, actividades físicas y sentido de pertenencia, pero su función era más profunda. Buscaba separar a los jóvenes de otras influencias, debilitar el peso de la familia, reemplazar valores personales por obediencia política y preparar a los chicos para ver la guerra como destino. Conformity, obedience, uniforms. Young heads were manipulated by the Nazis, and successfully too. En las aulas, la educación fue transformada en herramienta ideológica. Los maestros debían transmitir los valores del régimen. Los libros fueron reescritos para reforzar ideas nacionalistas y racistas. La historia glorificaba victorias militares alemanas. La biología se usaba para difundir teorías de superioridad racial. Incluso las materias más comunes podían convertirse en propaganda. Fuera de la escuela, la presión continuaba. Los niños encontraban en la juventud hitleriana uniforme, pertenencia, aventura y reconocimiento. Para muchos aquello parecía una forma de crecer, de ser parte de algo grande, de tener un lugar. Pero detrás de esa experiencia estaba la preparación para la obediencia.
Los varones eran entrenados en disciplina, resistencia física y habilidades militares. Las niñas eran orientadas hacia los roles que el régimen les asignaba dentro de su visión de familia y nación. Meanwhile, the girls' groups taught young women how to take care of their homes and families through activities including sewing, farming, cooking, nursing, and singing, as well as things like winter coat drives and gymnastics. The girls were also encouraged to keep their bodies in good shape, so they could attract a mate and eventually bear racially pure children to be the next generation of Germany. Durante años se les dijo que la lealtad al Führer estaba por encima de todo, que el sacrificio era virtud, que el enemigo era una amenaza absoluta, que Alemania necesitaba dureza, pureza, obediencia y fe. Cuando la guerra empezó a consumir al país, esa formación dejó de ser simbólica. Los niños que habían marchado en desfiles comenzaron a ser vistos como reservas humanas. Conforme la derrota se acercaba, la militarización se volvió cada vez más directa. Jóvenes que habían crecido dentro de esa maquinaria ideológica fueron empujados a funciones de apoyo, mensajería, suministro, defensa local y finalmente combate. En el frente oriental, algunos chicos actuaban como correos bajo fuego. Otros transportaban municiones o Panzerfaust hacia las líneas. Y cuando la situación se volvió desesperada, muchos dejaron de ser auxiliares y pasaron a ocupar posiciones de combate. El caso de Ingo Baldermann resume esa generación arrojada al abismo. En abril de 1945, con apenas 15 años, fue enviado con un Panzerfaust y entrenamiento mínimo. Años después, recordaría esa experiencia como una misión suicida. We had to jump on and off tanks and fetch anti-tank grenades. We had to dig foxholes left and right as wide as tanks' tracks. We then had to crouch in them, and a tank would thunder over us. When its track lifted up behind us, we'd get showered with dirt. It was horrible. No era una prueba de fortaleza nacional. Era la utilización de adolescentes en una guerra que sus dirigentes ya sabían perdida. Otros testimonios muestran la misma ruptura entre propaganda y realidad. Jóvenes entrenados en condiciones brutales, enviados a posiciones donde soldados adultos ya veían el desastre con claridad. En algunos casos, veteranos reaccionaban con espanto ante los niños que recibían como refuerzo. Los veían demasiado pequeños, con uniformes demasiado grandes, armas demasiado pesadas y ninguna preparación real para lo que iban a enfrentar. La propaganda hablaba de heroísmo. La realidad era terrorífica. Chicos llorando por la noche porque querían volver a casa. Adolescentes obligados a disparar. Menores que de pronto cargaban con la culpa de haber matado. Niños que después de años de adoctrinamiento descubrían la brutalidad de la guerra. Barro, fuego, cadáveres, órdenes imposibles y el sonido de la artillería acercándose. El momento central llegó en Berlín. Allí la mentira final del régimen quedó completamente expuesta. Mientras Hitler permanecía en el búnker, la ciudad era destruida calle por calle. El Reichstag se convirtió en un objetivo simbólico para los soviéticos. Las fuerzas alemanas que aún resistían se atrincheraron entre edificios dañados, ministerios, puentes y posiciones improvisadas. Las tropas soviéticas avanzaban con tanques, artillería y unidades de asalto. Cada metro costaba vidas. En medio de esa batalla, la juventud hitleriana y el Volkssturm eran parte de una defensa sin salida. Los chicos con Panzerfaust esperaban en esquinas, sótanos o portales. Los ancianos disparaban fusiles viejos. Las unidades más fanatizadas seguían resistiendo aunque la guerra ya estuviera decidida.
La capital del Reich ya no era un centro de mando, era una tumba abierta. El 30 de abril, mientras los combates se acercaban al corazón simbólico de Berlín, Hitler se quitó la vida en el búnker. Pero arriba, la ciudad seguía ardiendo. En el Reichstag, la lucha continuó durante horas, incluso después de que las banderas soviéticas empezaran a aparecer sobre el edificio. Los últimos defensores resistieron hasta quedar rodeados, sin munición y sin posibilidad real de cambiar nada. Después llegó el silencio de la derrota. Soldados alemanes salieron de sótanos y edificios destruidos para rendirse. Civiles emergieron a una ciudad irreconocible. Los niños que habían sido educados para creer en una misión histórica se encontraron con ruinas, hambre, pérdida y una verdad difícil de aceptar. Todo aquello por lo que les habían pedido obedecer había terminado en destrucción. Para muchos jóvenes, el final de la guerra no fue solo una derrota militar. Fue el derrumbe de una identidad construida desde la infancia. Habían sido moldeados para creer en el Führer, en el Reich, en la victoria y en el sacrificio. Y de pronto todo eso quedaba reducido a escombros. Algunos comprendieron con el tiempo que habían sido utilizados. Otros tardaron años en poder nombrar el engaño. Para muchos la guerra no terminó cuando se callaron los cañones. Continuó en la memoria, en el miedo, en la culpa y en las imágenes que nunca pudieron borrar. El régimen que prometió construir un imperio de 1000 años terminó usando niños y ancianos para tapar con sus cuerpos el avance de sus enemigos. No fue la última gran defensa de Alemania. Fue la última mentira del nazismo. Hacerles creer a sus propios hijos que morir por una guerra perdida todavía tenía sentido. Así es como llegamos al final de este video. Si te gustó, te invito a que te suscribas para que juntos sigamos descubriendo la historia militar.